Amén. Julio 1. Te necesitamos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Primera de Corintios 12:7. Si un día desaparecieras de tu iglesia local, ¿quién se daría cuenta? Si estuvieras ausente por un buen tiempo, ¿qué extrañaría tu iglesia de ti? Dios ha dado a cada creyente al menos un don para usar para el bien de su cuerpo. Y si bien ninguno de nosotros debería ser irreemplazable en el sentido de que la iglesia no podría continuar sin nosotros, deberíamos ser extrañados si estuviéramos ausentes, porque Dios nos ha dotado de una manera específica en un momento preciso para que seamos excepcionalmente útiles en un grupo particular de personas. Pero ¿con cuánta frecuencia nos sentamos al margen esperando que otros nos ministren, cuando la idea central de las Escrituras es que Dios ministra a través de nosotros? Sí, cada uno de nosotros debe estar preparado para recibir el ministerio de otros mientras usan los dones que Dios les ha dado para nuestro bien. Pero nuestra actitud debería ser dar, no solo o principalmente recibir. La iglesia realmente no tiene mucho espacio para los espectadores. Incluso los más jóvenes entre nosotros, ya sea en la fe o en la edad, tienen algo que aportar. Cuando ejercitamos nuestros dones, manifestamos la obra y el poder del Espíritu para el bien común. De manera más inmediata, eso incluye la edificación de nuestros hermanos y hermanas en nuestra asamblea local, pero también incluye testificar a nuestros amigos y vecinos fuera de la iglesia. Aunque la idea misma de dones espirituales puede confundir y desconcentrar a los que no son creyentes, comprenderán que les servimos de corazón. Responderán a la hospitalidad, estarán abiertos a una palabra de ánimo. Tienes algo que aportar de forma única. Sin embargo, nuestra capacidad de participar en la obra de Dios nunca debe enorgullecernos, porque es un don dado por el Espíritu de Dios y es el dador quien merece la alabanza cuando usamos el don para servir a su pueblo y a su mundo. Así que estando seguros de que a cada uno se le da un don por el Espíritu de Dios para el bien común, anímate a darte a ti mismo en lugar de contenerte. Tu iglesia necesita lo que tú, a través del Espíritu de Dios, tienes para ofrecer. Como dice una vieja canción infantil, hay una obra para Jesús que nadie excepto tú puedes hacer. ¿Qué te está pidiendo Él? Para profundizar, Primera de Corintios 12, del 12 al 31. Amén. Amén, hermanita Jenny, gracias. Muy buenos días, amada familia. El devocional de hoy tiene que ver mucho con lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, es decir, todos y cada uno de nosotros. Y vamos a poder identificar la gran necesidad de comprender por qué Dios nos puso en un cuerpo, por qué Dios nos puso en una iglesia local. Y la importancia y la relevancia que tiene en nuestra salvación poder conocer esta verdad. Te leo 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El título es devocional, como leía nuestra hermanita Jenny, lleva por nombre Te necesitamos. Imagina que estás en un concierto en una orquesta sinfónica. El violín principal toca una melodía hermosa. El cello aporta profundidad. Los metales dan brillo. Pero hay un músico que parece invisible, el que toca el triángulo. Solo suena una o dos veces en toda la pieza. ¿Crees que su aporte es insignificante? Hace años, en un concierto de la Filarmónica de Berlín, el director detuvo abruptamente la presentación. Algo falta, dijo. Era el triángulo. Sin ese pequeño ting, el momento exacto,
La obra de Beethoven perdía su magia. Así pasa en la iglesia. Cada uno, aunque parezca pequeño, es esencial para la armonía del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, Dios nos recuerda algo revolucionario para nuestra manera de ver la iglesia, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Escuche, a cada uno les da, ¿quién? Dios. Porque eso es lo que leemos ahora. Es el mismo Dios que te llamó a salvación. Es el mismo Dios que te está santificando. Es el mismo Dios que te puso por medio del Espíritu Santo dentro de un cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, no dice a los pastores, no dice a los más talentosos, sino a cada uno, es decir, a cada uno de nosotros. Tu don, tu servicio, tu presencia en la iglesia son vitales, mis queridos hermanos, porque sin ti la melodía del reino se rompe. Qué importante eso. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos fuimos bañados y santificados por la misma sangre del Cordero. Por ejemplo, nosotros en este momento nos pertenecemos los unos a los otros. Hay un vínculo espiritual. Quizás muchos de nosotros no nos conocemos, pero llevamos a lo largo de año y medio, casi más de año y medio, compartiendo el devocional, compartiendo un don espiritual los unos a los otros. Es decir, somos parte de un cuerpo. Aunque virtualmente lo estamos haciendo, pero estamos en Cristo. Dios nos hace Dios no nos hace miembros de un relleno en su iglesia. Tu don no es para tu fama, sino para la misión de Cristo. Eso es muy importante. Todos tenemos una historia importante en la iglesia. Todos, absolutamente todos. Si Dios nos puso en el cuerpo es porque somos importantes para la obra que Él está haciendo en diferentes lugares, ya sea presencial o en la distancia, pero todos son importantes. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Lidia, la vendedora de púrpura, que fue la primer creyente en Asia Menor, en Europa. Fue la primera mujer que vino a Cristo. Esta mujer fue fundamental e importante en la historia de la iglesia, porque ella era una mujer que financió la obra misionera de Pablo, y a través de ella y los recursos que ella aportó a la iglesia, fue un pilar fundamental para la plantación de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Galacia. Mire qué importante esto. Ella no iba a Galacia, ella no iba a Tesalónica, pero era parte del cuerpo de Cristo y estaba en otro lugar. Ella era importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ella. Porque Cristo murió por cada uno de nosotros como creyentes. Y vamos a ver que desafortunadamente la iglesia ha perdido su esencia, se ha convertido en un club social. Y vamos a mirar de qué manera es eso. Entonces Dios nos da sentido visible a los que somos invisibles en la iglesia. Hoy Dios te dice, eres mi pieza clave. La iglesia de Cristo, que es su cuerpo, no es un club social, donde nos reunimos para alardear de qué tan buenos somos o cómo sé de la Biblia o qué teología conozco o cuántos seminarios he hecho o cuántos años llevo de creyente o cómo Dios me ha usado o cuántas personas han venido a Cristo a través de mi predicación. Mire lo que nosotros somos. Esta es la identidad de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Esto no tiene ninguna forma de club, ¿cierto? Ni hermanitas de la caridad. Está hablando de que somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos un pueblo santo que fue adquirido por Dios por un precio muy alto. ¿Y cuál es la misión de ese pueblo? Anunciar quién es Dios, quién es Cristo, la obra redentora de Cristo en la cruz, la salvación de la humanidad. Quiero que mis hermanos se imaginen por un momento un hospital, donde los médicos
tienen sus batas, tienen sus títulos colgados en la pared, pero nunca atienden a los enfermos. Solo se reúnen para tomar café y felicitarse por su excelente conocimiento y la universidad donde estudió. ¿Servirá de algo ese hospital? Así es una iglesia que actúa como club social. Reuniones sin propósito, miembros que buscan ser servidos en lugar de servir, miembros que van a aparentar su falsa devoción a Dios, su orgullo espiritual, somos los buenos. En lugar de humildad, somos salvos por gracia. Hoy Dios nos recuerda que la iglesia es un cuerpo, un ejército en misión y un hospital de almas. Miremos lo que no es la iglesia. No es un lugar de exclusividad. Los clubes sociales excluyen por estatus, raza o capacidad. Y desafortunadamente eso vemos en la iglesia. Hay miembros en la iglesia que son invisibles para otros, porque no forman parte de ese círculo, de esa pequeña iglesia dentro de las iglesias, dentro de ese club, porque no está dentro de mi estatus social, económico, o no pertenece a mi grupo de estudio bíblico, o no fue conmigo al seminario. Hermanos, es triste porque hay muchos que pasan en la iglesia invisibles, que llegan el domingo y no son saludados por nadie. Nadie les presta atención en la iglesia. La iglesia incluye, Gálatas 3:28, dice la palabra del Señor, que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, porque todos sois uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Hermano, no es un grupo de autojustificación, lo que se llama el fariseísmo moderno. Creer que nuestra asistencia o donaciones nos hacen mejores. Y es triste, pero es una verdad. Vemos en la iglesia cuando personas que de una otra manera, de pronto su estatus económico hace de que pronto los recursos que lleven sean importantes. Y entonces se ven más importantes que los demás dentro de la iglesia. Y es una verdad. Y no debería ser así. Pienso que el miembro más pequeño de la iglesia, pienso no es que así dice la Biblia, debe ser de más consideración. El humilde, el que no tiene que comer, el que llega caminando a la iglesia o en bus o en moto. Tenemos que tener claro, hermano, que el Señor nos pasará cuentas el día que nos presentemos delante de Él. Si realmente comprendimos la gran verdad de ser uno en Cristo. ¿Y cómo estamos sirviendo en la iglesia? Porque todos los que estamos aquí, que somos parte de una iglesia local, Dios nos ha puesto en esa iglesia local. Estamos poniendo al servicio del Señor, es decir, al servicio del cuerpo, los dones que Dios nos ha dado. Todos tenemos dones. Todos tenemos una misión y función dentro de la iglesia. ¿Lo estás haciendo? ¿O te sientes relegado o relegado? Hermanos, Cristo no desecha personas. Cristo fue atraído a ti por Dios. Nosotros somos un regalo de Dios para Cristo. El Señor Jesucristo dice, ustedes han sido dados por mi Padre a mí, para que yo los santifique, para que yo los redima, para que les dé vida eterna, porque yo soy la vida. Dios nos entregó al Padre para que nos resucitara entre los muertos. Y luego Cristo nos entregará al Padre cuando nos presentemos delante de Él en el reino de su gloria. Y todos arrojaremos coronas delante de Él. ¿Y cuáles son esas coronas? El servicio en la iglesia. Buen siervo fiel. En lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Buen siervo fiel. Miren lo que dice Lucas 18, 9 al 14. A unos que confían en sí mismos. Mira que un club social, un club de fariseos. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. Mas el publicano, estando lejos,
No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso pasa eso que llegan a la iglesia y encuentran ese tipo de personas que se sienten mejores que los demás, que creen que Dios les debe o que la iglesia le debe, porque de pronto aporta económicamente más que los demás y quiere que le rindan pleitesía, o porque tiene un cargo público, o porque es esto, o porque es lo otro. No, hermano, en Cristo no somos sino pecadores redimidos y ninguno es mejor que otro. El apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo también dice que él era el más pequeño de todos los apóstoles. También dice que era el primero de todos los pecadores. Hermano, ese orgullo espiritual es bien pecaminoso y nos hace tropezar en la gracia del Señor. La verdad, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. Hermano, la iglesia no es un espectáculo de apariencias. Los clubes buscan impresionar, la iglesia debe impactar el alma de alguien. Mire, hermanos, el fin de semana tuvimos una experiencia, a gloria del Señor. Pudimos celebrar una feria de salud en un hogar de paso que se llama Hogar de Vida. 50 ancianos, sin hogar, abandonados por sus familias. ¿Cómo lloraban esos ancianitos? Diciendo de que ellos ya no eran nadie, que ya no importaban. Muchos de ellos intentaron varias veces suicidarse. Y les decía yo, hermanos, el Señor no se ha olvidado de ti. Aquí tienes un alimento. Aunque no tengas hogar en el cielo, tienes un hogar. Tienes una morada. Refúgiate en el Señor. Refúgiate en el Señor. Que Él te ha escuchado. Bueno, Dios nos escucha donde estemos. Dios tiene mucho pueblo. Dios tiene mucho pueblo donde tú estás. Predica el Evangelio. Es el mejor regalo que le puedes dar a un amigo o a alguien en la calle. La salvación del Señor. La salvación del Señor. Entonces, la iglesia no es un espectáculo de apariencias. Los clubes buscan impresionar, la iglesia debe impactar. Es lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz del mundo. Somos la luz en nuestros hogares. Porque mire que habla aquí hacia alumbre la luz en tu casa. Hermanos, somos la iglesia más cercana para nuestros familiares. Somos la Biblia más cercana. Somos Cristo en nuestros hogares, porque somos el cuerpo de Cristo. Realmente vives como debe vivir alguien que invoca el nombre del Señor en tu hogar. Estás impactando tu familia, estás impactando tus vecinos, donde trabajas, la gente que te rodea. Pregunta para reflexionar. Veamos el valor real de la iglesia. Es la familia de Dios. Primera de Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Escucharon eso? La casa de Dios, tú eres casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tú eres importante en la iglesia y ¿sabes por qué? Por Cristo. Porque eres parte de Cristo. Porque eres fundamental en esta historia de redención que está siendo contada en todo el universo, que los ángeles anhelan mirar. Los ángeles están expectantes en la manera en que vives a Cristo y cómo predicas a Cristo.
Hermanos, no somos socios, somos hermanos. ¿Escucharon eso? No somos socios, somos hermanos. Romanos 8, 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Recordemos la iglesia primitiva, cómo compartía todos los bienes en común. No tenían nada que les perteneciera. Y mire cuál era el impacto de esta iglesia primitiva. Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire la unidad que había. Había unidad, estaban en Cristo, alabando a Dios y teniendo favor. Escuchen esto, esta iglesia cómo era y cuál era el impacto. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia estaba impactando e impactó porque aún la iglesia permanece. Era una iglesia que transformaba su entorno. ¿Por qué? Porque estaba la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos. Es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y escuchen esto. Y miembros cada uno en particular. Somos miembros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Cada miembro tiene una función vital. 1 Corintios 12, 21 al 22. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Es como un reloj. Si un engranaje falla, todo se detiene. Bueno, la iglesia es la agencia del reino en la tierra. Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la revelación que quién era Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, la iglesia tiene el poder de Cristo. Él nos envió en su nombre. Este texto, que es muy importante que lo entendamos, no está diciendo que la iglesia está deteniendo las puertas del Hades, no, que la iglesia, dice, las puertas no podrán prevalecer, la iglesia está entrando al reino de las tinieblas y está sacando en el nombre de Jesús a aquellos que son salvos, que estaban en las manos del enemigo. Eso es lo que dice ese texto, tienes poder de Cristo de ir a predicar el evangelio. Somos la luz, las tinieblas van a huir. Las tinieblas no pueden entrar a la luz, es imposible. Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. La misión, llevar la luz a las tinieblas. Hechos 13:47. Mira lo que dice Pablo testificando de su ministerio. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Está hablando de la iglesia, está hablando de Pablo. Está hablando que Pablo fue puesto para luz de los gentiles, pero Pablo es la iglesia. A fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Uno de los más grandes misioneros que llamó William Carey, padre de las misiones modernas, dijo, esperad grandes cosas de Dios, intentad grandes cosas para Dios. ¿Cuál es el propósito de tu día? ¿Cuál es el propósito de tu semana? Si el propósito de tu semana, el propósito de tu día, el propósito de tu vida no es predicarle a un alma siquiera una vez por semana o una vez por mes al menos, estás sin propósito. Estás viviendo sin pena ni gloria. Porque la misión de la iglesia es eso.
ser sal, ser luz, predicar el evangelio. ¿Cómo? Ya sea con la palabra hablada o predicada o con nuestras obras, con lo que somos a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas Dios te pone en un mes? Muchas. ¿Y a cuántas les hablas de Cristo? ¿O a cuántas has invitado a la iglesia? ¿A cuántas has invitado a que seas parte de pronto del estudio bíblico que tienes o invitar a tomar un café para hablarle de Cristo? ¿Por cuántos estás orando? ¿Estás orando por la iglesia? ¿Estás orando por el pastor donde Dios te ha puesto? ¿Donde estás recibiendo alimento espiritual? ¿Estás orando por los hermanos de la iglesia, por el liderazgo de la iglesia? ¿Estás orando por los desvalidos? Por aquellos en la iglesia que tú ves que tienen necesidad, porque tienen la apariencia de humildad, porque no llegan, como le contaba, en carros de último modelo, porque no tienen una escolaridad como la que tú tienes. ¿Por qué es tan importante cada miembro de la iglesia? Porque el Espíritu Santo lo diseñó así, 1 Corintios 12, el 11 al 18. Dios distribuye dones según su voluntad, no por méritos humanos. Cada miembro es colocado estratégicamente en el cuerpo. 1 Corintios 12, 17 al 19 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos somos importantes. Todos tenemos algo importante que hacer para Dios dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, y dejar la historia de Dios en el mundo. ¿Por qué la iglesia es un cuerpo, no un club? Un cuerpo necesita todas las partes. Dirá el pie, no soy mano, luego no soy del cuerpo. La iglesia no es un edificio, sino un organismo vivo. Efesios 2, 19 al 22. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Escuchad eso, para morada, otra vez, Dios habitando en nosotros. Somos el tabernáculo, somos la morada donde Dios está, manifestándose por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, nadie es insignificante. Así como el cuerpo necesita ojos, manos y pies, la iglesia necesita cada don y ministerio. 1 Corintios 12, 21 al 22, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un don por el Espíritu. En 1 Pedro 4, 10 al 11 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie es inútil, hermanos. Dios reparte dones según su voluntad. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. O el de enseñanza. O el que enseña. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Hay una enfermedad que ha entrado a la iglesia que se llama el individualismo. Un gran enemigo. ¿Qué es el individualismo en la iglesia? Es una mentalidad que prioriza el bienestar personal sobre de la comunidad, llevando al creyente a aislarse. No necesito a la iglesia. Servir solo cuando le conviene. Buscar su crecimiento espiritual sin importarle el de los demás. Hermano, la iglesia es un cuerpo, ya lo leímos, un conjunto de individuos independientes. No son manos corriendo por ahí como la película Los Locos Adams.
no son iglesias independientes las unas de las otras, no, somos un cuerpo. ¿Por qué es tan peligroso el individualismo? Niega la naturaleza de la iglesia. Cristo no salva a individuos aislados, sino un pueblo, un cuerpo. Somos interdependientes, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Recuerdan la historia del carbón? ¿Qué pasa cuando un carbón está dentro de la llama, dentro del fogón? Está avivado, está prendido, pero si lo sacas de allí, se apaga muy rápido. Y luego al final no queda sino cenizas. Hermanos, el individualismo debilita la comunión. Es lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál? El día del Señor. Bueno, el día del Señor se acerca, está más cerca que nunca. Y nosotros jugando a ser iglesia, jugando a ser el club social, perdiendo de vista la misión de la iglesia. El individualismo lleva al aislamiento espiritual, haciéndonos vulnerables al pecado y a la desesperanza. Satanás ataca más fácilmente a un creyente solo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién? A los que están solos, a los débiles. Hermano, el individualismo frena la misión de la iglesia. La evangelización es un trabajo en equipo. Jesús envió a los discípulos de dos en dos, Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Miren lo que dice Eclesiastés acerca de estar solos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de sus trabajos. Porque si cayesen, el uno levantaría a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentaría uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hermanos, el individualismo vuelve la iglesia egoísta. Filipenses 2:4 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sin tener más cosa, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese último versículo lo vemos a diario entre las iglesias, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Estamos mirando los otros, pero cómo viven a Cristo para juzgarlos. Lo que llaman la operación loro de la patica, para hablar de usted. Qué triste, pero es una verdad. Hermanos, el individualismo distorsiona la adoración. La alabanza no es un espectáculo personal, una expresión colectiva. Mire, y esto es impactante lo que vamos a leer en este momento. El Salmo 34, 1-3 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos a su nombre. Esta es la oración corporativa, cuando nos congregamos de una manera juntos como hermanos en la iglesia, a adorar el nombre del Señor. Y mire lo que dice Cristo en Hebreos 2, 11-12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual, está hablando de Cristo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Cristo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, cuando estamos congregados juntos, Cristo, por medio de su Espíritu Santo, está alabando el nombre de nuestro santo y buen Dios. Está con sus hermanos. Estamos juntos, unidos a Cristo.
en alabanza al Rey de Gloria. La oración en común tiene poder especial. Mateo 18, 19 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se ate en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, la unidad es sinónimo de la presencia de Dios. La unidad en el Espíritu. Recuerden Juan 17. Yo y el Padre somos uno, y yo uno en ellos. Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Hermanos, la unidad está dada en Cristo. Nosotros la alimentamos, la nutrimos. Estás alimentando la unidad de la iglesia. Tú estás fomentando la división. Estás fomentando la murmuración. Estás fomentando separar el cuerpo. Hermanos, fuimos llamados a ser pacificadores, fuimos llamados a ser parte de un cuerpo. Amemos a ese cuerpo, por más difícil que sea, porque todos somos pecadores. Todos tenemos fragilidad y debilidad, somos vasijas de barro. Y Dios nos ha puesto para perfeccionarnos en la iglesia, para santificar, para mostrar lo orgulloso, egoístas o soberbios o altivos que somos, para que el Señor nos sane, para que mi amigo, mi hermano en la fe me ayude a sanar, a vendar mis heridas. El individualismo conduce al enfriamiento espiritual. Es lo que dice Apocalipsis 13, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. El creyente individualista se vuelve tibio, porque no se somete a la corrección ni al ánimo de otros. Bueno, en la iglesia hay una disciplina, la disciplina eclesial, que nos santifica, que forma el carácter de Cristo en nosotros. El creyente individualista se vuelve tibio, como decía ahora, porque realmente no se somete a la corrección, no se somete al cuerpo. Recuerden que nos sometemos los unos a los otros. Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esas consecuencias del individualismo en la iglesia son fatales. Sin rendición de cuentas, es decir, sin cobertura espiritual, el creyente cae más fácil en el pecado. Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas, los unos a los otros, cumplidas en la ley de Cristo. Pérdida de dones y talentos. Los dones no son usados, se atrofian, se atrofian. Recuerden la parábola de los talentos y esto es impactante. ¿Se acuerdan de que el Señor, el siervo, entregó talentos uno a 3, otro a 2 y otro a 1? Es lo que dice Mateo 25, 24, y está hablando del servicio en la iglesia. De esto se trata esto. Mateo 25, 24 30. Pero llegando también aquel que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía de que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Por qué habla de tu talento? Porque fue Dios quien lo entregó. Dios te entregó un talento y un don. Lo estás enterrando en la tierra, lo estás poniendo al servicio. Se está multiplicando ese don. Y el Señor dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes.
Y esta figura, lloro, crujir de dientes, está hablando del infierno. Hermanos, si tú como cuerpo de Cristo no sirves al cuerpo de Cristo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Tienes a la iglesia como un cuerpo, como un club social, pero no como el cuerpo de Cristo por el cual murió Cristo. Hermanos, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Reconoce eso hoy. Involúcrate dentro de ese cuerpo. Así sea a la distancia, pero hazlo. Un llamado a la unidad y al servicio. El individualismo es un cáncer espiritual que mata la vida a la iglesia. Cristo nos llamó a ser un pueblo unido, no a vivir una fe egoísta. Hagámonos unas preguntas. ¿Estás contribuyendo activamente en el cuerpo de Cristo? ¿Te has aislado de la comunión por comodidad o orgullo? ¿Cómo puedes ser mejor que mis hermanos? Y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 24 a 25. La iglesia es fuerte cuando cada miembro vive en el amor y la unidad. Examinémonos. ¿Estás usando tu don para la iglesia? ¿Actúas o eres un espectador, un siervo inútil o útil? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Bueno, si la iglesia es fuerte, es porque cada miembro cumple su función, y si es débil, es porque alguno no está sirviendo. No permitas que tu don se pierda. Familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.